Las motivaciones es el punto de partida de la evolución de un personaje y al mismo tiempo el inicio de la historia, aunque en algunos casos especiales es una consecuencia de algunos hechos. Por eso es tan importante, ya que ayudan al inicio y al desarrollo de la historia, al mismo tiempo a crear objetivos, y de esta forma se pueden crear nuevos arcos argumentales para la misma historia. La motivación es uno de los elementos más importantes en cualquier tipo de historia, ya que ayuda a enriquecer la experiencia y el valor total de la trama. Coincidencialmente, los animes que menos valor tienen son aquellos en que las motivaciones son casi inexistentes, corrientes o mal trabajadas. De forma inversa, este mismo hecho también puede quitarle mucho valor a una serie. Por ejemplo, Inuyashiki, de repente incluyen un hecho de ciencia ficción ridícula para justificar y darle superpoderes bélicos a un otaku perdedor y a un anciano pusilánime. Y simplemente basados en arquetipos rudimentarios, despliegan una trama con toques de problemática social donde muestran al otaku obsesionado como un simple parásito de la sociedad que solo porque sí, porque tiene un poco de poder, lo utiliza para generar masacres. Irónicamente, como contrarrespuesta a la personalidad de un pusilánime anciano que de forma horrible intentan adaptar una supuesta filosofía barata del camino del héroe, al pretender incluir el argumento de ahora que tienes un poder tiene una responsabilidad, pero claro, la historia es atractiva porque es muy contemporánea y toca elementos muy actuales de la sociedad en Japón y al mismo tiempo exagerando con elementos como mafias, problemáticas sociales y fantasías de otakus psicópatas. Como pueden ver, las motivaciones son uno de los ejes fundamentales para determinar el valor de una historia, y aquellos animes que son llamados a ser legendarios deben tener una construcción muy sólida y estructurada en base a este elemento argumental. Este es uno de los muchos filtros que se pueden aplicar a una historia y así deducir si vale o no la pena. Entonces miremos a aquellos animes llamados a ser legendarios y tratemos de aplicar este filtro. Claro, si es aplicable para deducir qué tan sólida o recomendable puede ser una obra. Por ejemplo, en Death Note, la motivación del protagonista en cierta forma es simple egolatría, aunque desde un punto de vista muy realista. Nos presentan un personaje muy inteligente, consciente de que solo no es capaz de cambiar el mundo, pero inesperadamente consigue un poder único que le permite manipular el destino de muchas personas y se convierte en un ser ególatra que se autodenomina el dios del nuevo mundo. Esa arrogancia acompañada de su inteligencia alimentan su motivación de crear un nuevo orden a nivel mundial, al mismo tiempo dándole paso a otra trama adyacente basada en una persecución y estrategias policíacas muy brillantes. Otro ejemplo sería en la serie de Monster, ya que de forma magistral crean un set de personajes muy amplio y con una profundidad psicológica y meticulosa, muy bien trabajada. El autor es capaz de crearle motivaciones a casi todos los personajes, y estas características son las que le dan vida a estos mismos, concatenando una cantidad de historias adyacentes que convergen en un mismo punto, donde los ejes centrales son los protagonistas, que también tienen enormes motivaciones e irónicamente cada uno está persiguiendo a un monstruo en particular. Cada uno tiene su propia motivación que describe su estilo de vida y parte de su personalidad, y esto es lo que lo hace tan robusto y al mismo tiempo potente e intrigante toda la trama de esta historia. Otro ejemplo podría ser Fullmetal Alchemist. La motivación de los hermanos Elric es utilizada para llevar a los personajes a través de un camino de evolución y crecimiento. Al mismo tiempo, es la razón por la cual han llegado tan lejos, y la mezcla de todos estos elementos la hace una historia de valor envolvente sólido y lo adornan con filosofías de vida, proyectándola como una de las series favoritas de los fanáticos del anime. En Code Geass, la motivación del personaje es poner a salvo a su hermana. No le interesa ser un héroe ni tampoco ser un rey. En cierta forma es un aire de venganza que más adelante se utilizará para aplicar una fórmula del mártir, del mesías, del antihéroe, del villano, que en un entramado de objetivos tienen como único fin traer paz o estabilidad a este sistema sin modificarlo ni cambiarlo, hasta que quede una versión donde al menos su hermana pudiese vivir sin constante miedo de la persecución política por parte de su familia, que paradójicamente eran quienes tenían todo el poder, y por lo tanto era el objetivo del protagonista cambiar este orden mundial. Por ejemplo, en SAO, de esta serie tú te vives preguntando cuál es la motivación del protagonista, que carece de todo elemento.
Por momentos hay capítulos que tratan de mascotas virtuales muertas y cosas ridículas, no tiene ningún objetivo en común. Es una de las series más simples que puedas llegar a ver. Hablando de series similares de inserción en mundos digitales como Hack Sign, es una serie que carece de motivaciones para proyectar un gran vacío emocional del protagonista, que irónicamente intentan llenar estos huecos con diálogos infinitos que aparentan no llegar a ningún lugar. Otro ejemplo sería la serie de Overlord. El protagonista es otro típico careciente de motivaciones. Un día se vio atrapado en un juego en línea y decidió seguirlo jugando, aunque bueno, esta serie es diferente porque sabe manejar eventos, entornos y personajes para armar una línea evolutiva de la historia, haciéndola entretenida, pero lamentablemente sigue careciendo de un objetivo específico precisamente por la falta de motivación. Incluso esto afecta a series legendarias como Cowboy Bebop, un protagonista que no tenía motivaciones y vivía como una consecuencia de su pasado tormentoso, como un remanente de lo que quedó después de perder a la mujer que amaba y a su amigo. Un personaje errante bohemio navegando con su inusual tripulación sobreviviendo en el inhóspito universo. Pero irónicamente, esa falta de motivación dejó un hueco tan grande que fue llenado por el potencial audiovisual y la robustez emocional que volvieron a esta serie muy épica. En cierta forma, muy parecida a la historia de Joe Yabuki, pero magistralmente este anime, donde el personaje no tenía motivaciones para vivir y era un bohemio errante, de forma brillante las materializan en los eternos rivales de Joe, obligando al protagonista a utilizar este deporte como medio para llegar a ese fin, representado por estos increíbles personajes que al mismo tiempo son un reflejo del mismo protagonista, tanto que logran llegar a sentirse identificados en sus estilos de vida, proponiendo una visión de retrospectiva casi existencial adornada con emocionantes escenas de acción y drama. Para dar un ejemplo de lo dañino de la falta de motivación, irónicamente tenemos a Megalobots. Se contrapone a Ashita no Joe paradójicamente como un homenaje que refleja exactamente todo lo contrario. Y si le aplicas este filtro a todos los animes llamados a ser legendarios, te darás cuenta que este elemento es uno de los más importantes y un desencadenador clave para el funcionamiento y evolución de la historia. Por ejemplo, series como Evangelion, donde las motivaciones de los protagonistas son congraciarse y existir para los demás. Shinji existir para su padre, Asuka quiere ser reconocida por todo el mundo y Rei es un personaje careciente de motivaciones, pero la sumergen en una crisis existencialmente épica. O sea, que las series legendarias, cuando carecen de este hecho, rápidamente son reemplazadas por elementos más robustos, como se pueden ver en animes como Serial Experiment Lane. Una protagonista careciente de toda motivación es rodeada por una trama de ciencia ficción ultra dura, tan coherente y convincente que simplemente se puede catalogar como brillante, puesto que la trama e incluso las razones y motivaciones de los otros personajes abonan el camino de evolución trascendental de la protagonista, que precisamente no es consciente de esto. Utilizan la falta de este elemento en el personaje principal como un potenciador que junto a otros elementos hacían de este anime fuera de lo común, permitiendo incluir elementos existenciales muy profundos. Otro inusual ejemplo sería de Super Dimension Fortress Macross. Dos protagonistas simples, sin ninguna motivación, se ven envueltos en unos eventos inesperados que obligan a encontrarse y posteriormente separarse, en un principio creándoles motivaciones superficiales, que serían la base para crear personalidades y un camino evolutivo y argumental, tan poderoso que fue capaz de mantener una misma línea temporal para toda la franquicia, creando elementos emotivos y muy poderosos más allá de los personajes, construyendo vértices como la famosa The Culture, elementos existenciales creacionistas respaldados por la inesperada cosmovisión, adornados con una filosofía de historias de vida, incluyendo problemáticas sociales adaptables al entorno, ideas enlazadas dentro de la misma historia llevando a otros desenlaces aún más épicos, y coincidencialmente el final de esta obra es una línea de sucesión generada por dichas motivaciones de estos personajes que irónicamente en un principio no las tenían y fueron consecuencia de dicha ausencia, llegando a ser motivaciones muy profundas que describían sus estilos de vida con algunos elementos épicos basados en la libertad que precisamente este hecho cada vez mantenían alejado a los personajes principales, evolucionando de una forma tan robusta sus objetivos que volvieron a converger, pero en este caso ahora eran tres personajes en un final muy inesperado pero muy intenso, precisamente proyectando a estos protagonistas con unas motivaciones y objetivos tan definidos que realmente fue impactante. Fácilmente sería el mejor anime de esta década y una de las mejores series de todos los tiempos.
Bueno, en mi opinión, ya que terminé hablando de Macross, obligatoriamente tengo que describir mi visión personal acerca de este anime. Los primeros capítulos fueron muy adictivos e increíbles, pero lamentablemente los objetivos y las motivaciones de los protagonistas eran tan simples, casi nulas, que daba la impresión de que los primeros capítulos la serie llegó a su clímax y luego decayó. Por ejemplo, la protagonista quería ser actriz o cantante solo porque sí, y el protagonista se une a la milicia traicionando su ideal de libertad solo por aquella chica simple, que no le prestaba atención. Esa serie se volvía tan ridícula que incluso la abandoné. Tiempo después se me ocurrió ver capítulos de forma esporádica y seguía igual, los protagonistas tratando de adaptarse a su nuevo estilo de vida, vagando por el espacio como si no tuvieran ningún objetivo, una sensación de vacío existencial, pero de forma inesperada y magistralmente brillante, utilizan ese vacío y superficialidad de la historia para hacer un contraste con la misma superficialidad cultural de la nueva raza enemiga, creando un vendaval de motivaciones, al mismo tiempo un crecimiento personal y argumental de la misma historia, de una forma tan brillante, proponiendo un crecimiento tan vertical e imparable que me hizo arrepentir y sentir mal, porque casi hago lo mismo que aquellos niños rata pretenciosos del anime, que simplemente porque no entendieron o no se sintieron identificados e insertados en la historia, la abandonan y de una vez la catalogan como una serie basura. Por eso cada vez que veo un anime, sea cual sea, siempre lo termino y trato de verlo desde diferentes puntos posibles. Un anime que para mi concepto era como uno de esos típicos animes ochenteros sobrevalorados, se convirtió en uno de los animes más increíbles, geniales y brillantes que existen. Incluso podía estar en un top 5 de los mejores animes de todos los tiempos, pero irónicamente no está dentro de mis favoritos, que de este tipo de obras estarían series Gundam e incluso Macross Frontier, quizás porque al ser una serie de los 80 carecía de espectacularidad, aunque Macross también fue la más espectacular de los 80, comparada con Macross Frontier y su majestuosa animación por computadora, se nota mucho la diferencia. Macross Frontier luce apoteósica. Esta serie se lanzó hace ya más de 10 años, pero incluso su animación por computadora es muy superior a la de muchas series o a la de la mayoría de series que todavía se siguen estrenando este año, y con eso lo digo todo. Y si se lograra crear una serie con la robustez y profundidad argumental y conceptual de Macross y al mismo tiempo con la riqueza esplendorosa audiovisual de Macross Frontier, sería lo más épico y perfecto que vas a ver en tu vida. Irónicamente, Macross por poco alcanza la perfección y solo le hizo falta un poco de la esplendorosa tecnología que aún no existía en su época.